La evolución social, cultural y política de los países se ve representada en la adopción de políticas que permitan el libre desarrollo de la personalidad, equidad y derechos para sus habitantes. Colombia es ejemplo en Latinoamérica para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales por la inclusión de políticas de igualdad de género y la persistencia de la comunidad por ser reconocidos como sujetos de derechos. Carolina Bustamante nos cuenta la evolución de este tema. En el siglo pasado, durante décadas, la homosexualidad fue considerada una enfermedad y hasta un castigo divino. Para los creyentes, una maldición, para los homofóbicos, una aberración. Con el tiempo, la homosexualidad se fue reconociendo al darse a conocer estudios científicos que desmintieron las tesis adoptadas por la sociedad, el clero, y que aún hoy en día se debaten en centros de estudio. Luego se empezaron a conocer términos como lesbianas y personas transgénero, quienes además transforman su apariencia, y fue allí cuando las leyes, la iglesia y la sociedad en su mayoría se fueron en contra de la aceptación de un nuevo género en la sociedad. Según Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, en Colombia hace 30 años la homosexualidad era un delito, sumado a la normatividad que impedía cambios de género, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción, cambios de sexo en su documento de identidad, entre otras. Hoy día se han dado cambios sustanciales, pero no totales. Hemos tenido desde el 91 hasta la fecha un reconocimiento progresivo de los derechos para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Entonces hemos tenido reconocimientos vía por la Corte Constitucional, la movilización social, la apertura de las instituciones. Colombia pasó de la homosexualidad penalizada a un proceso continuo y progresivo hacia la igualdad, pues hoy día se permite acudir al notario o juez para formalizar su vínculo contractual y existe la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo por convivencias de 2 años ininterrumpidas. ¿Pero qué generó que se comenzaran a dar cambios desde el Estado para beneficio de la comunidad LGTBI? Fue producto de años y años demostrar que existía una injusticia contra las personas LGBT, que esas injusticias eran creadas por leyes discriminatorias, por situaciones discriminatorias. Discriminación que afecta como la violencia de la fuerza pública, violaciones, tratos degradantes, represión sexual, desplazamiento, entre otras. Pero la Iglesia ha jugado un papel importante en estos cambios sociales en beneficio de la comunidad. E incluso al interior de la jerarquía católica hay obispos que se han manifestado a favor de la diversidad sexual, que son mucho menos radicales en sus conceptos sobre la sexualidad, y yo creo que la Iglesia Católica al interior tiene una gran división. Obviamente las voces oficiales de la Iglesia siguen siendo muy conservadoras, pero el pueblo católico, las organizaciones de base de la Iglesia, etcétera, tienen visiones muy distintas. Ante esto, ¿qué tipo de situaciones resultaron insostenibles y obligaron al clero a cambiar de opinión? Un asunto es que es insostenible desde el punto de vista de los principios que uno diga que todas las personas son iguales, que tienen dignidad, pero que no tengan derechos. Hoy existen católicos que tienen unas perspectivas más abiertas sobre la sexualidad, que para los católicos no es incompatible, muchos católicos no es incompatible el uso del condón, la interrupción voluntaria del embarazo, la aceptación de otras religiones con su religión. A los logros alcanzados por la comunidad, donde una pareja homoparental puede acceder a la pensión del otro u otra, adopción de hijos siempre y cuando uno de los dos sea padre biológico del menor, y el cambio de sexo en el documento de identidad, se suman los retos que aún deben superar. Que el Estado que produjo leyes discriminatorias o situaciones discriminatorias las abandone. Seguimos teniendo cifras de violencia a la policía, violencia a los particulares, de amenazas contra comunidades LGBT en Colombia. Nosotros tenemos que cambiar los imaginarios que sustentan la discriminación y la violencia desde los primeros pasos de la educación formal e informal.